Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por venir. Es el último taller de la tarde, así que me imagino que están con todas las pilas. Primero y principal, antes que nada, les pido por favor que silencien los celulares, que se lo han pedido en todas las charlas, pero nunca está de más. Mi nombre es Esteban Bilbao, yo soy ATR de la regional La Preside Necochea y me toca moderar la charla de Carolina, la cual va a tener unos 15-20 minutos de disertación y después se va a dar preguntas a mano alzada y esperando a recibir el micrófono para hacerlas, por el tema de la transmisión online. Bueno, Carolina Bondolich tiene una maestría en agronegocios y alimentos en la Universidad Católica de Córdoba, un posgrado en gestión administrativa de empresas agropecuarias en la Universidad Nacional del Río Cuarto y es licenciada en economía también de la Universidad Nacional del Río Cuarto. Actualmente es directora de FADA, que es la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina. Así que bueno, Carolina, por favor. Buenas tardes. Gracias a todos por venir a escuchar en este taller y venir a conversar un poco de lo que son las energías renovables hoy derivadas del sector agropecuario. Y en primer lugar, antes de que yo empiece a hablar y pase una presentación sobre la cual voy a estar exponiendo, me gustaría mostrarles un video que hemos elaborado en la Fundación con la idea de que los productores y el público en general tome conciencia de la importancia que tienen los cultivos, como es el caso del maíz, que es el cultivo del que principalmente voy a hablar, para la energía que hoy necesitamos para muchas de nuestras actividades diarias. Energía en el bailar, energía en el trabajar, energía en el fuego, energía en el agua, energía en el viento, energía en el suelo, energía en los cultivos. Cultivos, esos grandes amigos del sol que toman su energía radiante y la transforman en un tesoro, la biomasa, materia orgánica, viva, un diamante a la espera de ser pulido para reconvertirse en más y más energía. En este escenario aparece el maíz, generoso en la mesa, nos alimenta con sus calorías y nutrientes. Revolucionario en la vida cotidiana, se multiplica, su biomasa puede transformarse en combustible, en energía térmica y hasta en electricidad. Con su técnica pensada por el hombre, el maíz se convierte en electrón capaz de viajar por un cable. El grano llega a nuestra casa para iluminarnos, cocinar nuestros alimentos, trabajar en la computadora, escuchar música. El maíz que nos ilumina, un proceso limpio y renovable. En nuestro planeta lleno de energías, 3 desafíos. Descubrir los regalos de la naturaleza, desarrollar sus potenciales, comprometernos a cuidar nuestro mundo natural, el único que tenemos. Bueno, como les decía en este breve video, la Fundación ha hecho una fuerte difusión de esta herramienta de comunicación para mostrar principalmente a quienes no forman parte de las comunidades agroalimentarias la riqueza que tienen hoy nuestros productores en su campo. Y también la idea es comentarlo y charlarlo con ustedes que a lo mejor conocen un poco más de esta riqueza y de esta energía que tiene el cultivo del maíz, pero que todavía hoy está lejísimos de ser explotado como podría. En primer lugar, nosotros muchas veces nos han cuestionado o preguntado ¿por qué maíz? O sea, habiendo otros cultivos, habiendo variedades, siendo el maíz uno de los 4 principales cultivos. Y la verdad es que después de mucho andar nos dimos cuenta que hay 2 cuestiones fundamentales. En Argentina tiene ventajas comparativas y competitivas con el maíz. Comparativas porque nos encontramos la zona centro fundamentalmente de nuestro país en un lugar único en el mundo, con condiciones agroecológicas únicas para el cultivo del maíz. Y en segundo lugar, por ventajas competitivas, como decía. ¿Qué significa esto? Los productores argentinos saben hacer maíz.
Y este saben implica una riqueza enorme, es decir, saben adaptarse, saben flexibilizar, saben aplicar tecnología de punta a este cultivo, saben innovar, y de esa manera es que, como vemos ahí en el gráfico, han tenido una producción y unos rendimientos crecientes durante las últimas décadas, más allá de todo lo que haya surgido en el camino. Se ha notado que las ventajas competitivas de nuestros productores son evidentes. Sin embargo, más allá de esto, en las últimas 2 décadas vemos una reducción fuerte de lo que es el maíz en la matriz agraria argentina, muy fuerte. Ahí vemos, sobre todo los colores denotan que la soja viene de alguna manera abarcando cada vez más superficie y se nota incluso sin ver los porcentajes. Cada vez es más la superficie que se siembra con soja, y como siempre decimos, no está mal que haya superficie con soja, sino que lo que sí está mal es que vayamos reduciendo la superficie que tenemos sembrada con gramíneas. Ustedes ya saben, en otros ámbitos a veces hay que explicarlo un poquito más, pero bueno, que la rotación es necesaria para nuestros suelos, es necesaria en el largo plazo y necesaria para la sustentabilidad del sistema productivo. En este seguimiento que venimos haciendo desde la Fundación, hemos visto cómo se han modificado las hectáreas de maíz por hectárea de soja. Ahí vemos que por cada hectárea de maíz que se hace hoy en Argentina, se hacen 4,8 hectáreas de soja, cuando hace 2 décadas, no tanto tiempo, no 2 siglos, como a veces dicen, bueno, pasaron 2 siglos, cambiaron las cosas, eran 1,8. Y ni hablar si hacemos la comparación a nivel internacional de estos guarismos, que en el caso de Brasil hoy son 1,75, es decir, lo que teníamos nosotros hace 2 décadas, y en el caso de Estados Unidos son 0,90. Entonces, más allá de todas estas ventajas que mencionaba en un principio, hoy tenemos una deuda, entre comillas, con el cultivo de maíz que estamos dejando cada vez más de lado. En el video se veía claramente. Nosotros hablamos del maíz como un cultivo energético, no como un tema de comida o un tema de por qué se gasta en esto y no se gasta en lo otro, sino que el maíz en sí mismo es un cultivo energético. ¿Qué significa esta energía? Energía para movernos, energía para usar para nuestras actividades diarias, para usar en nuestro auto o para usar en nuestras casas. Y en este sentido también es importante ver que ha pasado el tiempo, han pasado los siglos y las necesidades humanas han cambiado. Hoy solamente el 10% de las necesidades energéticas de, en promedio, cualquier población del mundo son cubiertas. En cambio, el otro 90% implica iluminación, calentar, cocinar, trabajar. O sea, de ese 100%, solamente el 10% es alimento, que necesitamos para vivir, por supuesto. Todos estamos acá, estamos respirando, corremos, caminamos, trabajamos. De las necesidades energéticas, el 10% las satisfacemos con alimentos, pero hay un 90% que necesitamos de otras cosas, que hoy ya no representan un lujo en nuestra vida diaria, tener una luz prendida, tener un calefactor, tener algo que caliente en un calefactor que es a gas, tener una computadora conectada, tener un celular, y todas estas cosas requieren de energía que en otras épocas no necesitábamos. Entonces, esta energía que está en el maíz puede ser utilizada obviamente como alimento, pero también para todas estas otras necesidades. A veces cuesta incluso a quienes no conocen mucho de este cultivo ver a este cultivo en la canasta alimentaria. Según estudios que hemos realizado en la Fundación, el 50% de los alimentos de la canasta alimentaria argentina poseen maíz en algún punto de su cadena. ¿Sí? No son solamente las carnes, no es solamente el choclo, no es solamente la polenta, sino que el 50% de los alimentos que consumen los argentinos tienen maíz. Y son esa energía que transforma nuestro cuerpo para después poder realizar las actividades cotidianas. Por otro lado, también en nuestro país, hoy el 10% de las naftas son bioetanol de caña de azúcar o bioetanol de maíz. Y también existe, en la actualidad un proyecto que se está debatiendo para que ese porcentaje pase a ser el 12%, lo cual implicaría más utilización aún. Y otra vez, estamos hablando de que hoy trasladarnos en un vehículo todos los días no representa un lujo, sino en muchos casos una necesidad. Esta es la otra parte de estas necesidades energéticas que mencionábamos. En tercer lugar, y este sí es el punto más innovador, es que el maíz puede ser utilizado para calentarnos, para iluminarnos como energía eléctrica o como energía térmica. Ahora vamos a ver un poquito más de este punto. Argentina
además de producir esta cantidad de maíz durante todas estas décadas, hoy tiene un sobrante, si se puede decir así, de maíz. O sea, hoy mandamos al mundo el 60% de nuestra producción de maíz sin ningún agregado de valor. Y solamente el 40%, estos son promedios del último quinquenio, y solamente hay algunas campañas en que ha sido el 70%, en otras el 56% y el 57%. En promedio de los últimos 5 años, estos son los promedios generales. El 60% se exporta y el 40% se consume internamente, la mayoría de este consumo dado en cadenas cárnicas, que son cadenas biológicas, cadenas similares, digamos, por esto de que son animales vivos a lo que somos los humanos. Y obviamente en estos casos no es tan fácil pasar a un consumo más alto. Son difíciles estas cadenas de multiplicar, de elevar, de consumir, y fundamentalmente también porque en algunos casos llevan muchos años de políticas desacertadas, si se quiere, para alcanzar ese crecimiento. Para dar una idea de esta comparación, la industria del bioetanol surgió en los últimos 3 años, del bioetanol de maíz, y hoy consume 1,5 millones de toneladas de maíz. Mientras que una industria milenaria, o por lo menos centenaria, como es la industria porcina, por dar un ejemplo de alguna de ellas, consume la mitad hoy. O sea, ahí se nota la enorme diferencia de lo difícil que es alcanzar este consumo con ciclos biológicos. Igualmente, si miramos la molienda, que no está puesto el número ahí, el consumo que tiene hoy la molienda total, la molienda seca y húmeda juntas, es el mismo valor que hoy utiliza la industria del bioetanol. De esta manera se muestra que es difícil alcanzar elevados consumos y, como dijimos en un principio, para retomar el hilo conductor, necesitamos hacer más maíz porque nuestros suelos lo necesitan. Y en este contexto es que surge esta nueva utilización del maíz, pensando en que pueda generarse energía eléctrica y pensando en que hoy los insumos que necesitamos para esa generación, en muchos casos y en un porcentaje importante, se importan. Entonces, para que se lleven algunos números de lo que es esta generación y de lo que representa. En la tecnología que nosotros principalmente evaluamos en la fundación es el silaje de maíz, además acompañado para generar energía con efluentes de criaderos animales. En ambos casos estamos hablando de insumos disponibles en muchas de las provincias centrales de Argentina y en poco ratio de distancias, en pocos kilómetros. Esto es lo que nosotros llamamos biomasa agropecuaria, que puede estar conformada de muchas maneras, pero fundamentalmente nosotros analizamos silaje de maíz o sorgo y efluentes de criaderos animales. Y que nos da como resultado luego un proceso productivo y de generación de energía eléctrica térmica y además un biofertilizante, que tiene como aditamento que le podemos devolver al suelo una parte importante de lo que le sacamos cuando hicimos este cultivo. Los porcentajes, la cantidad de insumos que se necesitan para llevar adelante este tipo de generación son ínfimos al lado de lo que hoy produce la República Argentina. Distinto en otros países que tienen que estar viendo, bueno, si alimentan a sus animales o si utilizan estos cultivos para generar energía. Como ven ahí, solamente con 500 hectáreas de maíz, obviamente que estos son valores promedios, que representan aproximadamente 20.000 toneladas de silaje de maíz, más 4.000 metros cúbicos de efluentes de criaderos animales, que son aproximadamente los efluentes de 500 porcinos y de 1.000 vacas en ordeñes, hechos en distintos, digamos, modelos, porque no es lo mismo usar un efluente que otro, es posible obtener 1 mega de energía eléctrica al año. Es decir, es posible abastecer una ciudad, un pueblo, una localidad que tenga entre 600 y 800 hogares. Bueno, muchos de ustedes deben venir de localidades donde la población es de alrededor de 3.000, 4.000, 5.000 habitantes. Bueno, con una de estas plantas solamente se puede abastecer estos consumos. Por supuesto que, como decía antes, esto para Argentina significa un granito de arena, se puede hacer muchísimo más. Por esto es que nosotros, la evaluación que hacemos es la construcción de 50 plantas. Sabemos que es utópico, sabemos que es de largo plazo, pero también sabemos que contamos con los insumos para hacerlo y que en otros países, incluso subdesarrollados, como es el caso de Argentina, hay ejemplos de desarrollos de este tipo que se están haciendo actualmente, porque son tecnologías que obviamente la primera lleva un esfuerzo adicional, como la mayoría de las industrias y de las producciones, pero que luego se convierten en
más fáciles de aplicar. Hoy estamos hablando de que una industria de este tipo lleva aproximadamente 1 año y medio en poder ser instalada, ya teniendo una experiencia previa, una planta piloto previa. Más allá de estos números y estos indicadores productivos que hemos visto, para nosotros es fundamental también transmitirles a ustedes, porque creemos que es importante también para ustedes como integrantes de una comunidad de localidades, saber el beneficio que tienen, los beneficios sociales y económicos que tienen este tipo de proyectos. Este fue un trabajo mucho más largo, donde obtuvimos esta serie de indicadores sociales y económicos que, bueno, están disponibles en la página de la Fundación si alguien desea profundizar, y donde vemos cuál sería, pensando en estas 50 plantas modelos, y que solamente en el sur de la provincia de Córdoba, que es donde está emplazada la Fundación, la sede principal de la Fundación, hay capacidad para hacerlo con el 2% de la producción de maíz del año. Es decir, 50 plantas solamente con el 2% de la producción de maíz de una campaña. Y ahí vemos, bueno, la generación de empleo, que es muy importante y que para nosotros también es una pata fundamental del desarrollo regional y sustentable en el largo plazo. 1.550 nuevos puestos de trabajo, un valor agregado fundamental, que es algo que se habla mucho hoy y que a veces no sabemos cómo medirlo. Nosotros buscamos la manera de medir este valor agregado generando energía y biofertilizante por medio del maíz y de estos efluentes que hoy son residuos. El ahorro de divisas que tendría hoy nuestro país, porque como dije al principio, hoy se importa mucho del gas que se utiliza para generar energía eléctrica, estaríamos ahorrando 72 millones de dólares. El consumo energético, como decíamos, bueno, ahí están las 50 plantas multiplicadas, estamos hablando de 120.000 personas, y también la contribución tributaria, que es algo importante al momento de que este tipo de proyectos sean evaluados por las autoridades públicas. Bueno, finalmente, ya manera de resumen, ya para abrir la etapa de preguntas, muy breve, los principales resultados, los principales beneficios que tiene este tipo de tecnologías aplicadas. En primer lugar, como dije, en el tema de la rotación, que hoy es una necesidad y que nuestros campos, para seguir funcionando en el largo plazo, para tener sustentabilidad, le están necesitando. Por supuesto que esto genera una demanda adicional al cultivo de maíz, una demanda adicional en el interior del país, sin necesidad de tener que estar pagando los altos costos de fletes que hoy tiene la producción. Dinamiza la actividad económica de las localidades del interior, como veíamos recién, con varios resultados positivos, la generación de empleo, que en muchos casos también a veces se piensa que esto tiene que ver con la instalación de las plantas. Estos son empleos genuinos y empleos permanentes que se generan con este tipo de industrias. No son empleos que se generan solamente durante el primer año cuando se están instalando. En las estimaciones que nosotros hacemos son empleos de largo plazo. El agregado de valor de los cultivos, el ahorro de divisas, como veíamos previamente, y además de la contribución tributaria que la vimos en la diapositiva anterior, no solamente que estaríamos dando más contribución tributaria, digamos, a las arcas oficiales, que como decía es algo que a veces cuando se evalúan los proyectos, sobre todo a las autoridades públicas les interesa, sino que también esas contribuciones tributarias es más estable. Hoy nosotros tenemos un impuesto muy fuerte que son los derechos de exportación y que se mueven en función de los precios. En este caso no tendríamos una contribución tributaria que se movilizaría, sino que estaría estabilizada en el tiempo, lo cual es bueno tanto para el productor como para el Estado. Por otro lado, algunos de los beneficios ambientales que tiene esto también es que, por supuesto, es energía renovable, hecho con materias primas que se pueden renovar año tras año, que se pueden cultivar, que se pueden obtener, que son más limpias, que generan menos gases de efecto invernadero, lo cual hoy también es muy bien visto a nivel mundial porque se está trabajando fuertemente en estos temas. El subproducto, como veíamos, el biofertilizante se puede reutilizar y realimentar al suelo. Como dije antes, le estamos devolviendo una partecita al menos al suelo de lo que le sacamos, podemos utilizar, y además representa un subproducto de las industrias. Es la energía y además el biofertilizante, por supuesto que en un margen menor de la ecuación económica, digamos el 90% de los ingresos vienen de la generación de energía, pero también representa un subproducto vendible, digamos.
Y por último, no menor también con respecto a lo que es medio ambiente, es que es un ciclo cerrado, es decir, no tiene efluentes, no tiene desechos, y en el caso del agua, que se inyecta en fuerte cantidad en un principio, el agua se recicla permanentemente en el sistema, con lo cual solamente hay que estar reponiendo una parte, y esto también implica un ahorro importante de agua, que es otro de los recursos que tenemos que cuidar a futuro. Ahora sí, dejo abierto para preguntas. Bueno, muchas gracias, Carolina. Bueno, ahora por favor vayan levantando la mano, así les alcanzan el micrófono para realizar las preguntas. Apúrense porque si no hago todas yo. No, disculpe, pero es por la transmisión online que hace falta. Te hago una pregunta. ¿Ustedes tienen calculado el balance energético de una planta como la que describiste, que necesita X cantidad de hectáreas de maíz, X cantidad de toneladas de silo, que todo eso tiene un gasto energético también? El balance debe ser positivo, pero ¿tienen calculado cuál es el gasto de energía para producir el megavatio que vos describiste? Lo estamos trabajando con el INTA, justamente a ese tema. En primer lugar, lo que hicimos, porque también veníamos trabajando fuertemente en el tema de bioetanol, que lo mencioné en la presentación de maíz, y con el INTA avanzamos con Jorge Gilbert, que es uno de los especialistas del INTA Castelar, en el balance energético del bioetanol, que, bueno, como usted dice, nos dio positivo. Y ahora estamos cerrando el estudio, estimo cerca de fin de año, tal vez antes, octubre, noviembre, estamos cerrando el estudio de balance energético. Sí, o sea, los números nos adelantan, por lo menos a porcentajes grandes, que es positivo, pero es bueno contar con esos números porque es algo que surge muchas veces en los debates ambientales. ¿Cómo es ese balance energético? ¿De cuánto es? Es importante contarlo, por eso sí, lo estamos trabajando. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hace un rato participé de la charla de Sanders, no sé si fuiste a verla, es una persona de Holanda. Donde contaba en realidad el desarrollo de estas plantas en distintas partes del mundo y lo planteaba como una primera alternativa, digamos, como un primer eslabón para llegar a un proceso donde se sacan más subproductos de la biomasa. Vos acá hablas de la generación de energía. ¿Está contemplado en este proyecto generar otros subproductos, como ser productos químicos que se demandan y que son más vendibles también y por ende te representa mayor rentabilidad? Sí, están contemplados. En el mediano o largo plazo están contemplados. De hecho, el biofertilizante fue uno de los productos que decidimos incorporarlo dentro de los análisis, porque es algo que más allá de lo que te brinda como ecuación económica, te brinda un subproducto adicional que si no lo estás desperdiciando. Pero sí, está contemplado dentro del proyecto ver estos otros subproductos. Pasa que todavía tecnológicamente estamos un poco lejos. De hecho, la tecnología que nosotros evaluamos para este tipo de proyectos es tecnología alemana, aplicada a los procesos argentinos y con visión de que en el corto, mediano plazo, pues no es tan complicado, se empiece a producir el 80, el 85% de los equipos a nivel nacional. Pero es cierto que hoy existe una sola planta testigo piloto poniéndose en funcionamiento y bueno, hay que esperar que pase el proceso de transición, digamos, para empezar con otras líneas de acción de subproductos. Pero sí, los tenemos visto. ¿Puedo hacer otra? Disculpa. Hago otra, ya te lo paso. Respecto a las cooperativas, ¿están trabajando con cooperativas locales que son las distribuidoras de electricidad? Porque la duda que se genera con esto es que las cooperativas son dueños de la electricidad en cada pueblo. Y, digamos, si no se trabaja en conjunto con ellas, yo creo que va a ser difícil para poder implementar esto, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, el tema de la factibilidad de este tipo de proyectos, de ponerlos realmente a funcionar y a subir energía a la red, es un tema en sí mismo. Yo la verdad este año lo traje poco y nada porque fue el tema de la disertación mía del año pasado, el marco regulatorio. En las cooperativas es fundamental que los grupos de productores o las empresas trabajen con ellas y además de las cooperativas con las empresas distribuidoras y comercializadoras generales. En el caso de Córdoba, con EPEC.
Es fundamental porque a la larga, por más que los convenios sean directamente a nivel nacional, la aplicación, las aprobaciones y los trámites administrativos se hacen en las empresas comercializadoras y distribuidoras. Con respecto a las cooperativas, hay un tema particular que desde que nosotros vemos este tema, que es hace 5 años por lo menos que lo estamos investigando, muchas veces se veían como competencia en estos grupos de productores que venían a generar energía. Dada la necesidad que se ha generado en los últimos años, dado que el país ha importado mucho combustible, ha dejado de verse, o sea, ha ido bajando, digamos, la línea de defensa de este tipo de empresas y empezando a ver la posibilidad incluso de formar parte de los grupos asociativos que llevan adelante este tipo de proyectos con un conocimiento además de cómo llevar a la práctica este tipo de energías. Sí, yo te quería preguntar, ¿cómo andás? ¿Cómo hace desde una usina donde ustedes producen el gas o electricidad para entrar en la red domiciliaria? Y en el caso del gas, ¿está contemplado entrar en lugares donde no hay red de gas corriente, ¿no? A ver, son dos tecnologías, digamos, dos know-hows distintos incluso. Este proyecto particular contempla el biogás para ser combustionado y transformarse en energía. El gas que se inyecta en los gasoductos requiere de otro tipo de tratamiento y requiere además de otro tipo de tratamiento a nivel normativo. En Argentina, por más que no haya demasiados proyectos funcionando, hay algunos, está más avanzado el tema de energía eléctrica que el de gasoducto. Pero como digo, son proyectos distintos, o sea, son, digamos, productos distintos los que se obtienen, por llamarlo de una manera. El biogás que se obtiene es el mismo, pero lleva cierto tratamiento para que se genere energía eléctrica y otro tipo de tratamientos para ser inyectado en los gasoductos. Este contempla la generación de energía eléctrica. Sí, ¿qué tal? Te hago una pregunta. En el modelo que vos propusiste, mencionaste que eran 500 hectáreas y de ahí se producían 20.000 toneladas de silo de maíz. Sí, o sea, promedio, es silo planta. Sí, es la planta picada completa. Perfecto. ¿Tienen pensado evaluar la cuestión vinculada a la dinámica de la materia orgánica edáfica en un modelo donde, digamos, no habría retorno de rastrojos? Quedaría como retorno de rastrojos solamente la biomasa radicular del maíz, pero no habría un aporte de rastrojos. Sí, ahí lo que se está evaluando es justamente, o sea, picar la planta. La verdad es que no soy ingeniera agrónoma, capaz que me expreso mal, desde ya les pido disculpas si es así, pero se está evaluando justamente dejar esa parte de rastrojo porque es otro de los temas medioambientales que se cuestionan. Entonces lo que se está viendo es que este picado no se haga tan desde la base o se haga y se distribuya después cierta parte. Se está evaluando porque es uno de los cuestionamientos que tiene el dejar la tierra pelada después del picado y de llevarse el silaje. Buenas tardes, ¿qué tal? Yo te quería consultar al respecto, si te han hecho muchos planteos respecto de la ética, de que estás consumiendo comida y que eso puede competir con la alimentación humana y cómo se han defendido ante estas cuestiones. Nunca faltan la pregunta. En realidad, generalmente nos hacen la pregunta. Ahora ya no tanto, justamente por esta visión que tenemos desde la Fundación de considerar el maíz, como dije al principio, un cultivo energético. Y ya desde ahí partimos de un punto distinto, incluso en ámbitos donde no hay conocimiento del cultivo, no es de productores, digamos. Más allá de esta manera de arrancar, digamos, pensando en el maíz como un cultivo energético que ya muchas veces deja fuera un poco los cuestionamientos, nosotros en la Fundación estudiamos muchos temas diversos y no solamente del agro, no solamente enfocados en lo productivo, y uno de los temas fundamentales es el tema del acceso a los alimentos. Entonces también es cierto que si producimos muchísimo alimento en un lugar del mundo y no tenemos con qué llevarlo al otro lugar del mundo que tiene hambre, estamos en la misma, estamos peor porque estamos desperdiciando las posibilidades que tenemos. Y por eso también es que le ponemos mucho énfasis a pensar
este cultivo como un combustible, ¿sí? También es lo que nos permite llevar la producción al puerto, también es lo que nos permite que llegue más allá de las fronteras nacionales. Entonces, por ahí, obviamente que nosotros no creemos que existe esa dicotomía, sobre todo por la potencialidad que tiene Argentina. En Argentina no existe esa dicotomía. Hoy si creemos que si hay gente con hambre no tiene que ver con que la comida falte, sino tiene que ver con políticas, con distribución en Argentina. Y si pensamos a nivel global, también es cierto que muchas veces hay lugares del mundo donde hay hambre porque la comida no llega. Un indicador muy, muy pelado y muy básico de que la comida o los granos o los alimentos en general no están, digamos, en escasez, es que hoy los precios de los alimentos están cayendo en muchos ámbitos, después de haber tenido fuertes subidas en otras etapas. Entonces decimos, bueno, ¿qué pasa si los precios caen? Es porque no hay tanta demanda, es porque no se están peleando. Entonces el problema del hambre es otro. Entonces, bueno, un poco esa es la visión, como te decía al principio. A nivel nacional y a nivel mundial el tema es también de qué nos sirve producirlo acá. Tener un montón. En Argentina el problema del hambre no es un problema de escasez, y si no lo podemos llevar a la otra punta del mundo, entonces por ahí viene. Bueno, ¿alguien más quisiera aprovechar a Carolina para hacerle alguna pregunta? Bueno, yo les agradezco las preguntas y Carolina, quería aprovechar si querés comentar muy por arriba, pero qué otros estudios han hecho o en qué otros temas están trabajando para aprovechar el intercambio y la presencia de todo el auditorio. Bien, bueno, con respecto al tema de biomasa, como decía, venimos trabajándolo hace muchos años y desde un principio, bueno, pensando en muchos de los perjuicios que tenían este tipo de tecnologías, y viendo que muchos países del mundo lo llevaban adelante. Por eso es que, por ejemplo, lo que mostré en una sola diapositiva como contribuciones sociales y económicas ha sido el trabajo de la Fundación durante 2 años. La parte de marco regulatorio también los invito a ingresar para conocer, porque tenemos trabajos donde se estudia en detalle cómo han ido evolucionando cada una de las regulaciones, qué tendría que hacer hoy un productor que quisiera empezar con un proyecto de este tipo, cuál sería la vinculación que tendría que tener a nivel contractual con las distribuidoras a nivel nacional. Bueno, sobre este tema la verdad tenemos muchísimo material y por suerte la primera planta del país instalada en Río Cuarto, así que esto también nos juega a favor, ya que tenemos, digamos, la experiencia de la planta piloto cerca para ir midiendo las cosas que nos parecen que todavía no son suficientes. Y por otro lado, la Fundación la verdad es que tiene, como decía antes, no solamente son trabajos que hacen al sector agropecuario, muchos de ellos sí, algunos que ustedes tal vez conozcan. Tenemos un índice de publicación trimestral que es el índice FADA y que es muy difundido cuando aparece en los medios, que es el de participación del Estado en la renta agrícola. Tenemos trabajos de bioetanol, de la cadena de valor del maíz, de la cadena de valor del trigo. Y por otro lado, como decía al principio, nos ocupamos también, porque creemos que es la base del desarrollo sustentable, del desarrollo en el largo plazo, de temas de empleo mucho más generales, pensando en, como hicimos el año pasado, un trabajo de empleo, pobreza y política social, pensando en el empleo como algo global, dejando, digamos, el sector agropecuario de lado, pero sí analizando la problemática particular y en simultáneo viendo qué es lo que puede hacer el sector agropecuario en ese sentido. También tenemos trabajo de energía, de educación, de infraestructura, en muchos casos, como digo, global, análisis de general de lo que es la Argentina, de lo que le falta, de lo que le sobra, y en particular qué es lo que puede hacer la agroindustria, la comunidad agroalimentaria para ayudar en cada una de estas falencias que tiene el país. Así que bueno, los invito a conocernos más. Bueno, muchas gracias, Carolina, le agradecemos un fuerte aplauso. Y muchas gracias a todos ustedes por estar acá también.